Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este lunes 23 de junio. Ya estamos en la 12ª semana del tiempo ordinario. Génesis capítulo 12 del 1 al 9. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Lot se fue con él. Y bueno, y así continúa esta historia, queridos amigos, tan linda y tan importante. Este es el gran llamado. Aquí comienza nuestra historia de salvación. Sabemos, capítulo 3, versículo 5, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. ¿Y qué dice? El pecado, es decir, Adán y Eva, que son o piensan o quieren ser autosuficientes. Si ustedes comen de este fruto, serán como dioses. Y así vivimos, queridos amigos. Es decir, nos está hablando nuestra realidad, a lo que nosotros en el día a día estamos haciendo. Pero ante esta realidad el Señor le llama: Abraham, deja tu tierra, es decir, renuncia a tu propia vida. La tierra siempre significa nuestra propia manera de vivir, renunciar a nuestra propia forma de ser, dejar la tierra, dejar tu terruño. Y ven a aquella tierra que yo te mostraré, es decir, una tierra nueva, una tierra que emana leche y miel, es decir, una tierra de la promesa. Y ahí viene, queridos amigos, lo del pueblo elegido. Aquí nosotros entendemos que a través de Abraham nosotros vamos formando y nosotros somos hoy el pueblo que Dios ha llamado, ha elegido. ¿Pero para qué? Para ser modelo, para que los otros puedan mirar y puedan decir: Upecha coñande Jacoba en Árabe. Upeago la ñande yara y potañan de Jehuira. Aupea entonces si yo que fuera ñande yara o yerure ñande o chacañan de a través de este llamado Abraham. Deja tu tierra, deja de ser egoísta y ven a esa tierra que yo quiero y que yo he prometido para la humanidad, la dignificación del hombre. Y luego tienes que saber que a través de ti mismo serán bendecidos los pueblos. Queridos amigos, si nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos pide, ciertamente que todo el mundo va a vivir en la bendición. Si yo no soy corrupto, si yo no soy ladrón, evidentemente que toda mi nación va a vivir muy bien. Allí va, porque no le voy a estar sacando sus recursos de la salud, sus recursos para hacer una cosa viales, que valgan la pena, para hacer que todos estemos bien formados, educados, que no seamos ignorantes, etcétera, etcétera. Todo depende, queridos hermanos, de cómo nosotros vivimos y cómo nosotros nos comportamos, y eso lo ofrecemos a la nación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.